o cómo va el proceso de vacunación en Estados Unidos, porque aquí hay obvios reclamos por el proceso que algunos sectores ven lentos, pero que a como está la situación en otros países es un proceso que, por ejemplo, en Rusia no va ni el millón de rusos vacunados, pero allá en Estados Unidos cada estado tiene su sistema independiente. Hay un proceso acelerado de vacunación, por lo que veo van 35 millones de dosis administradas. Cuéntanos, por favor, Dolia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. A ti y al auditorio en ¿qué es? Jueves. Jueves. Bueno, sí, es que las cosas cambiaron cuando llegó el nuevo gobierno, que el nuevo gobierno de Joe Biden. Estaba muy rezagada la situación y pues la prioridad del nuevo gobierno es vacunar a toda la gente, pero es muy difícil, o mejor dicho, hay muchos impedimentos de todo tipo. Por ejemplo, no hay suficientes vacunas, hay que producir más vacunas. La distribución ya está mejorando, pero pues, prácticamente era un desastre. Entonces, pues hay que ver que el nuevo gobierno pues no tiene 3 semanas en el poder, un poquito más de 3 semanas, y ya se ven una mejoría en esta gigantesco desafío de poder de vacunar a la mayoría, cuando menos 75% de la población, que es lo que se requiere para lograr una inmunidad de comunidad, ¿no? Entonces, hasta ahora no se han vacunado, sino más bien se han administrado 35 millones de dosis, porque hay que recordar que cada vacuna necesita 2 dosis. De estos 35 millones, aproximadamente 6 millones representan 6 millones de habitantes que ya recibieron las 2 vacunas. Y se han distribuido a los estados 56 millones de vacunas. El porcentaje de la población en Estados Unidos que ha recibido cuando menos una vacuna es 8.3. Cuando inició el gobierno de Biden, las vacunaciones diarias eran por abajo de 1 millón promedio diario. Ahorita ya subió a 1.3 millones diarios. Se están administrando 1.3 millones diarias de dosis, de la primera o de la segunda dosis a cada persona. A este ritmo, pues se espera que en 11 meses ya se haya logrado 75% de la población vacunada de Estados Unidos, o cuando menos de la población que es elegible, porque la población de Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, pero solo 260 son elegibles, porque hay que recordar que los menores de 16 años no están en este grupo, porque no se ha todavía decidido si es seguro para muchachos de 16 para abajo, entre 2 años y 16 niños, básicamente. Entonces, la población elegible es de 260 millones de habitantes. Y bueno, ese es el panorama. Hay vamos a decir, una urgencia por acelerar las vacunaciones, porque han aparecido pues nuevas cepas, nuevas variantes del virus, y sí se ha demostrado que protege la vacuna contra el COVID, protege ante esas nuevas variantes que están ahorita. La prioridad para los científicos y los médicos es evitar que se difunda estas nuevas variantes, como la de Sudáfrica, que ya apareció en 2 estados aquí, la de Reino Unido. Entonces quieren proteger la mayor parte de la población. La meta del gobierno de Biden es elevar a 1.5 millones el promedio de dosis administradas diarias, pero ahorita todavía no llega a esa meta. De llegar a esa meta, que depende pues tanto del abasto de vacunas, porque no hay suficientes todavía,
Hay que recordar que aquí en Estados Unidos solamente se ha aprobado el uso de emergencia de 2 vacunas. Solamente 2 vacunas están siendo administradas. La Pfizer, muy famosa ya en el mundo, y la Moderna. Están todavía ya en tercera fase de estudio 2 vacunas más, pero todavía no han sido autorizadas. Una de ellas, la Johnson & Johnson, requiere solamente de 1 dosis, entonces ya pidió el gobierno, ya ordenó 100 millones de vacunas de ese tipo de 100 millones de dosis, mejor dicho. Bueno, en este caso son de vacunas porque nada más se requiere 1 dosis. Pues no se sabe cuándo van a poder. Primero tienen que ser autorizadas, después tienen que ser producidas, pero en fin, en marcha Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, hacia lograr pues la inmunidad colectiva, comunitaria de la población, pero no está fácil, de verdad que no está fácil, porque además de que falta suministro, oferta, para cumplir la demanda, la creciente demanda, los estados están encontrando también problemas para administrar tanta vacuna, incluso personal, han convocado a los médicos, enfermeras y otro tipo de especialistas de salud que puedan administrar las vacunas. La semana próxima ya se anunció por parte de la Casa Blanca. La Casa Blanca, como debes de saber, ahí tiene un equipo especial dedicado nada más al tema de la pandemia, y dan informes semanales, o más bien 2 o 3 veces a la semana. Están informando constantemente a la sociedad, que está obviamente la sociedad pues ansiosa de poder superar este problema de la pandemia, y ellos anunciaron el día de ayer que la próxima semana van a enviar como una especie de prueba piloto 6.500 vacunas a las farmacias. Pero no es que yo o tú vamos a poder ir a la farmacia y comprar nuestra vacuna y buscar a alguien que nos aplique, que nos administre la vacuna, que nos la ponga, sino que es a través de las farmacias, para aumentar la capacidad de poder administrar dosis, van a usar al personal de las farmacias para administrar vacunas. Y hay un registro, a diferencia de México, que creo que tiene un registro federal. Aquí el registro más eficaz, más eficiente, son los registros de los estados y de los condados. O sea, ellos tienen sus propios sitios en el Internet que las personas pueden ir a registrarse, y el que primero llega pues es el que primero es atendido, y todos los estados y los condados ya tienen ese registro operando perfectamente bien. En eso reside, Dolia, para cerrar, porque es muy interesante. Entonces creo que es el país en el mundo que ha llevado mejor el proceso de vacunación. 6 millones ya con las 2 dosis. Son 35 millones en total, aunque ya hay 55 millones en los 52 estados. 1.3 millones diarias de dosis se están aplicando, aunque la meta es 1.5. No es el que lleva la delantera a nivel mundial. El que lleva la delantera a nivel mundial es Israel. Pero la población de Israel son 10 millones, Dole. Bueno, claro, si lo comparas, pero en términos del porcentaje per cápita, Israel creo que andaba en cerca de 20% de su población. Sí, son 10 millones. Pero a lo que voy es a qué le atribuyes, a que llegó Biden y cambió la visión y se aceleró esto, como decías, ¿no? Contrario a lo que ocurre en otros países, sí, incluido México. Eso fue decisivo. Fue decisivo de que hay un gobierno que tiene como prioridad combatir la pandemia. Hay que recordar al señor Trump que para decirlo en pocas palabras, se ha llegado a la conclusión que uno de los factores más decisivos que contribuyeron a la derrota electoral de Trump fue que no atendió la pandemia. Y no solamente no lo atendió, la negó. Acuérdate del libro y las declaraciones de Woodward. O sea, la negó, quiso
porque sabía que era un problema increíble, lo reconoció desde hace un año, dijo, no, esto es gigantesco, yo no puedo con esto, no hay que decirle a la población. Entonces, toda la secuencia de eventos que se desarrollaron a través del 2020 y que terminamos en una supercrisis de salud mundial, pero también obviamente de salud en Estados Unidos, lo llevó a la derrota. Entonces viene un gobierno donde se plantea que la prioridad es combatir la pandemia, cueste lo que cueste, y ha costado trabajo empezar a echar a andar la maquinaria para la vacunación, pero ahí van, ¿no? Porque hay una voluntad política enorme, es cuestión de voluntad política de los gobiernos, porque la población estamos pues a la deriva de lo que nos digan los gobiernos federales y estatales y municipales. Nosotros qué podemos hacer, simplemente esperar nuestro turno, ¿no? Y sí se debe a un cambio de política. Y los países que tienen gobiernos que toman esto con toda la seriedad de la crisis y del caso, pues son los que van más adelante, ¿no? Gran Bretaña, que tiene un gran problema porque ahí apareció una nueva variante del virus, también va adelante en su vacunación. Y otro tema que también hay que considerar para el futuro es la manera en cómo los países ricos están agandallándose de la existencia limitada, la escasez de vacunas y dejando a... ¿Perdón? Sí, ya lo estaremos abordando, y ¿sabes qué? Y sí, también lo de la reforma migratoria, pero eso va a ser mañana, Dolia, por los tiempos acá. Pero esto nos da un panorama pero muy diferente y contrastante a lo que está sucediendo en México, por supuesto. Muchas gracias, Dolia. Gracias a ti y buenos días. Un abrazo. Corte y vuelvo. Hay una encuesta interesante del Financiero. ¿Cómo ven los mexicanos el proceso de vacunación? Vuelvo con Alejandro Moreno. También voy a hablar con nuestro colaborador de la jornada, la detención de Mario Marín, el gober precioso. Siempre todo cae por su propio peso. La basura, los basureros clandestinos en Hermosillo están aplicando multas ya, ¿eh? Volvemos.